Bueno, gente, vemos que ya estamos todos lo que podemos estar y bueno, vamos a hacer tres on y comenzamos. Y cierren los micrófonos. Ah, sí, después de los on si quieren, los on puede quedar abierto, no hay problema. Bueno, Om. Bueno, buen día a todos, bienvenidos. Hoy Horacio no va a estar para conducir el círculo de estudios, así que me dejó en su reemplazo y vamos a hacer como siempre lo que podemos. Seguimos con la lectura del Gita de Sai Baba. Y hoy comienza el capítulo 5 de ese libro que estaría en la página 35, página 35, así que empezamos de ser un capítulo. Igualmente va a decir mucho de los anteriores y así sucesivamente el libro, es muy repetitivo para que nos entre todas las enseñanzas que está dando Sai Baba con respecto al Bhagavad Gita, con lo que dijo Krishna, con lo que nos dijo a nosotros Krishna, a través de Arjuna. Así que bueno. Comenzamos nomás la lectura. Vamos a leer prácticamente la mitad del capítulo, casi 3 páginas. Capítulo 5. Si tienes la mirada puesta en los frutos de tus acciones, te expones a verte afectado por la preocupación, la ansiedad y la inquietud. Puede surgir de tus labios la pregunta, si tengo que renunciar al fruto de mis actividades, ¿cómo podré arreglármelas para vivir? Pero ¿a qué viene esta debilidad de corazón, este nerviosismo? Aquel que ha dicho, yo me encargo de tu bienestar, ciertamente se ocupará de ti y te dará lo necesario, así como los medios para lograrlo. Todo lo que tienes que considerar es si te parece más importante una vida feliz que la liberación del ciclo de vidas y muertes. La vida feliz tiene poca duración. La felicidad que ofrece la liberación es eterna. Sobre este punto, muchos comentaristas han especulado tratándolo de diferentes maneras. La mayoría opina que se aconseja renunciar al fruto porque el hacedor no tiene derecho ni autoridad para desearlo. Están equivocados. El Señor ha dicho en el Gita, renuncia al fruto, ma paleyu, en sánscrito seguramente. Es decir, la acción da un resultado, pero el hacedor no debería desearlo o no debería ejecutar la acción con la mira puesta en dicho resultado. Si la intención de Krishna hubiese sido decir que el actor no tiene derecho al fruto, habría dicho no tiene fruto, na paleyu. Ahí hay un error en el libro. Na paleyu. El anterior era ma paleyu. De manera que si tratan de eludir el karma, están violando el mandamiento del Señor y cometen un grave error. Puesto que el hombre tiene derecho a la acción, también tiene derecho a su fruto. Nadie puede negárselo. Pero él sí puede evitar, por su propia voluntad y determinación, verse afectado por el resultado, favorable o desfavorable de su acción. El Gita enseña el camino, haz y niega la consecuencia. El deseo dirigido al resultado de la acción es señal de tendencia rayásica. El abandono de la acción al no poder beneficiarse con sus frutos es una señal de tendencia tamásica.
Actuar sabiendo que el resultado vendrá y sin embargo no apegarse ni preocuparse por él es señal de que se tiene la cualidad sádvica. El yogi de la acción que ha aprendido este secreto del karma, ley de causa y efecto, combinado con la renuncia al fruto de la acción, debe tener una mente ecuánime, samatha buddhi, no una mente asociativa, sangha buddhi, que atrae hacia los apegos y los enredos. Este karma es mío, su resultado se debe a mis esfuerzos, yo soy quien tiene derecho a él. Esa clase de pensamientos atan al hacedor. Krishna aconseja que uno se eleve por sobre ese tipo de mentalidad. Él declaró que estar siempre ecuánime es practicar el verdadero yoga. Samatavam Yoga Muchyate. En el capítulo segundo, Krishna aclara de una manera general 4 puntos importantes. El principio de la autoentrega, Saranagati, el de la naturaleza del el de la enseñanza del conocimiento, Sankhya, el de la actitud yógica y el de la naturaleza de la persona firme en sabiduría y juicio, Sthita Prajna. Ya hemos comentado los 3 primeros. Ahora vamos a explicar el 4 principio. Krishna explicó a Arjuna la naturaleza y las características del que es firme y está contento, Sthita Prajna. Arjuna imploró, oh Keshava, y en cuanto usó ese tratamiento, Krishna sonrió, pues se dio cuenta de que Arjuna había comprendido su esplendor. Preguntarán cómo. Bueno, ¿qué significa Keshava? Quiere decir aquel que es Brahma, Vishnu, Shiva, la Trinidad, la Trimurti. Por la gracia de Krishna, Arjuna había alcanzado esa etapa de realización. Cuando Arjuna rogó a Keshava que le nombrara las verdaderas características de una persona firme y contenta, Sthita Prajna, él le contestó, Partha, que significa hijo de la tierra, es otro nombre de Arjuna. Eso será quien esté libre de todo deseo, quien esté firme en el conocimiento y en la conciencia del Atma solamente. Ahora bien, hay 2 procesos a seguir. El abandono de todas las incitaciones del deseo en la mente es el proceso negativo. La implantación de la alegría ahí, de esa alegría siempre presente, constituye el aspecto positivo. El proceso negativo consiste en eliminar de la mente todo vestigio de error y maldad. El proceso positivo en sembrar y cultivar en el terreno así preparado el apego a Dios. El cultivo de la siembra que se necesita es la acción positiva. La deshierva es la etapa negativa. Los placeres que los sentidos derivan del mundo objetivo son las hierbas. La siembra es el apego a Dios, o las malas hierbas, podríamos decir. Los placeres que los sentidos derivan del mundo objetivo. Y la siembra es el apego a Dios. La mente es como un montón de deseos, y a menos que estos deseos sean arrancados desde su raíz, no habrá esperanza para poder destruir la mente, que constituye un gran obstáculo en el sendero del progreso espiritual. Cuando los hilos que forman la tela se sacan uno por uno, ¿qué queda de la tela? Nada. La mente está formada por la urdimbre de los deseos. Cuando la mente se desvanece,
surgen entonces la firmeza y la dicha, stita prajna. De manera que lo primero que ha de conquistarse es el demonio del deseo, kama. Para esto no es necesario, perdón, para esto no es necesario emprender una guerra. También resulta innecesario utilizar palabras gratas para hacer que el deseo desaparezca. Los deseos no desaparecerán por temor a aquella ni por atención a estas. Los deseos son objetivos, pertenecen a la categoría de lo visto, con la convicción de que yo soy solamente el que ve, no lo visto. El de la visión firme se libera del apego. Por este medio, él elimina el deseo. Debes observar el funcionamiento de la mente desde afuera y no enredarte dentro de ella. Esa es la finalidad de esta disciplina. La capacidad de la mente es como una fuerte corriente eléctrica. Tiene que ser observada desde una distancia sin tocarla. La tocas y quedas reducido a cenizas. Así también, el contacto y el apego son un peligro para que la mente te arruine. Mientras más lejos estés de ella, mejor. Debes aprovecharla de la mejor manera para tu propio bienestar, buscando los métodos más apropiados. La bienaventuranza en que está sumergido el de la visión firme no viene de los objetos externos. Tampoco él los necesita. La bienaventuranza existe en cada uno como parte de su misma naturaleza. Aquellos que tienen la conciencia pura encuentran la más elevada felicidad en la realización de su propia realidad, el Atma. Podríamos decir que esa alegría se gana por sí misma, es reconocida solo por el mismo individuo y es evidente por sí misma. Puesto que Arjuna no sabía esto, Krishna tuvo que aclarárselo en términos sencillos en los versos, slokas 56, 57 y 58. Bueno, por hoy la lectura está completa. Vamos a ver qué entendimos, qué podemos comentar y qué nos hace reflexionar todo esto que vimos recién. Te damos paso, Albina, a ver qué pudiste encontrar para comentarnos. Zaira, me pasa algo con el Gita, ¿no? Que empieza a subrayar y subrayo todo, porque todo es importante, porque justamente para reflexionar, ¿no? Cuando en cualquier mensaje de Baba o en el yoga vasista hay párrafos que me llaman la atención más que otros. Y acá no puedo. Es algo extraordinario porque no puedo subrayar algo más importante que otro porque no hay desperdicio, todo es importante. Pero ya que tenemos que reflexionar y decir algo, que hay mucho, por supuesto, para reflexionar, es tan claro cómo Baba lo explica, cómo explica, ¿no? Esta conversación, esta relación entre Krishna y Arjuna, que es muy fácil de comprender. Por allí en mi caso no es tan fácil expresarlo en palabras. Em, y acá Krishna se refiere, ¿no? Como dice, a la mirada puesta en los frutos de las acciones. Y todos, creo, y personalmente, hemos crecido o he crecido
siempre con la mirada puesta en el fruto de las acciones, ¿no? Eh, es decir, desde que uno es estudiante, colegial, estudiante, ¿no? Estudiar para sacar una buena nota y no para aprender. A mí me pasaba que había materias en el colegio que me resultaban, que no me gustaban, y entonces las estudiaba de memoria, pero las estudiaba de memoria para sacar una buena nota, pero no para comprender en sí lo que estaba estudiando. Y así me pasó con filosofía. Filosofía no la entendía, es más, yo pensaba, ¿por qué tengo que estudiar lo que un grupo de locos piensa? Y no entendía nada. Pienso, luego existo, dudo, luego estoy dudando, qué sé yo, todas esas cosas. Em, entonces la estudiaba de memoria. Y al estudiarla de memoria, la monjita me ponía una buena nota. Me pasó con física, con química, que era muy difícil estudiar de memoria, pero bueno, hacía lo que podía y tenía una buena nota. Y así fue que, que nunca entendí. Me eximía, pero no entendía nada en este caso, en filosofía. Con el pasar de los años, la filosofía me encantó y me sigue encantando. Es decir, uno creció con eso, ¿no? De ver el fruto. Y cuando Baba nos empieza también a decir, ¿no?, que tenemos que renunciar al fruto, en mi caso no fue fácil. Fueron años de, porque yo sabía que tenía que renunciar al fruto, pero íntimamente esperaba el fruto. Hasta que me di cuenta de algo que acá dice Krishna muy clarito, que el fruto se va a dar igual, ¿no? El fruto a la acción se va a dar. Y eso nadie puede negarlo. Y eso me llevó ¿no es cierto?, a trabajar en mí misma, a hacer y no esperar el fruto. Pero porque sabía que el fruto iba a llegar. Esa fue la segunda instancia. Era una trampa. Es decir, bueno, Como sí, que te hacías un truquito a vos misma ahí. claro, me hacía un truquito. Renuncio al fruto, pero sé que el fruto iba a estar. Lo difícil, pero que llegué a esta altura, digo yo, porque ya no es cierto, como dice Horacio, no me queda mucho en el carretel, y ahora sí puedo decir que ya ni pienso en el fruto. Eso para mí fue un adelanto muy grande, porque me doy cuenta de que he avanzado. Y ese haber avanzado me produce alegría y me produce felicidad interna. Eh, ya no espero ni pienso en el fruto. Es decir, en mi caso fueron esos 3 pasos. Y, y luego, porque he subrayado tanto, ¿no? Cuando dice acá, que esto me pareció también importante, ¿no? Dice, el Gita enseña, haz y niega la consecuencia. Bueno, que él no es cierto, eso no es esperar el fruto. Y dice, el deseo dirigido al resultado de la acción es una señal de tendencia rajástica, que es lo que me pasaba en un principio. El resultado de la acción es una señal de tendencia, no, el abandono de la acción al no poder beneficiarte con su fruto es una señal de tendencia tamásica. Bueno, eso no me ocurrió, ¿no?
Y actuar sabiendo que el resultado vendrá y no apegarse a ese resultado, ¿no? Es una cualidad sádica. Y como ya les comenté, en mi caso hubo esos pasos para llegar hoy a actuar y ni siquiera pensar en el fruto como anteriormente, en etapas anteriores sí lo hacía. Luego, bueno, esa es la parte que a mí me llamó la atención, ¿no? Y luego, y para terminar, dice que el yogi de la acción que ha aprendido este secreto del karma, combinado con la renuncia al fruto de la acción, debe tener una mente ecuánime. Y esto de adquirir una mente ecuánime, por eso digo que esto no tiene desperdicio, porque habría que reflexionarlo todo, también fue un trabajo interno, porque ¿qué me pasaba? Sabía que tenía que ser ecuánime, ¿no? Yo era ese tipo de personas que si me pasaba algo que no me gustaba o qué sé yo, lloraba. Si me pasaba algo muy lindo y me provocaba felicidad, estaba eufórica. Bueno, encontrar el equilibrio. ¿Qué me pasó? Cuando me pasaba algo que no me gustaba, ¿no? Trataba de estar ecuánime. Pero he aquí que cuando me pasaba algo que me gustaba mucho, entonces por allí expresaba toda esa felicidad. Llegar a estar ecuánime en los dos puntos, felicidad y tristeza, ese fue mi trabajo. Creo que lo estoy logrando. Sairán. Y Albina, es verdad, es verdad. Los dos extremos hay que llevarlos al medio y al equilibrio, es verdad. Así Así es. es. Así me Bueno, ocurrió a mí, por lo menos en mi experiencia. sí, sí, no, y no es fácil trabajarlos porque tanto lo que no nos gusta lo vamos a estar rechazando siempre en el fondo hasta que nos pongamos con la mente firme, como dice acá Lestita Pragna. Y lo que nos gusta y sí, nos va a seguir llenando con un poquito de agrado y felicidad todavía a los que no se realizaron, ¿no? Así que va a estar ahí tironeando esos dos aspectos. ¿Se acuerdan? Raga y Dvaya, lo estudiamos mucho en el yoga vasista, las atracciones y las repulsiones. Por eso Sí, Baba habla de siempre de la ecuanimidad, el yoga de la ecuanimidad. Bueno, gracias Albina. Después te esperamos para el final. Eh, Marquito, Echeverry, ¿qué te parece? ¿Qué puedes comentar ahí? ¿Cómo va? Bueno. Em, bueno, dos cosas me llamaron la atención del texto. Me gustaron. ¿Se escucha bien? Dos cosas me gustaron del Sí. texto. Uno fue lo Perfecto, que adelante. comentó Albina. Buenísimo. Uno fue lo que comentó Albina de, eh, que no actuar es tamásico, actuar esperando el fruto es rayásico. Y, y para mí el secreto del Gita es actuar sin esperar, sin atarnos al resultado, porque algo que dice Baba ahí en el texto es que por la propia determinación el ser humano puede optar por no atarse al fruto, que tiene el derecho a disfrutarlo, pero si quiere, puede optar por no quedarse enganchado. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que al seguir enganchado con los frutos, seguimos generando karma bueno y karma malo, o puñas y papas, o méritos y deméritos, como dicen. Entonces seguimos viniendo y seguimos viniendo y seguimos viniendo a vivir las consecuencias de esos frutos. Entonces, la gran clave para mí del Gita es no seguir enganchados con este ciclo de una y otra vez. Por eso creo que es el secreto del Gita, ¿no? Soltar los resultados. A mí me pasan, por ejemplo, hace 2 semanas
tuve que viajar a Chile por trabajo. La madrugada antes de volar, tuve un sueño, soñé con una persona alta, grandota, canosa, que tenía como un delantal blanco y me decían la palabra, en el sueño me decían la palabra indupaneando. Y yo digo, indupaneando viene de Indupán, pensaba yo en el sueño. Cuando llego a la empresa le comento al gerente de marketing y me dice, esa persona que vos me estás describiendo es el presidente de Indupam, la Cámara de Panaderos de Chile. ¿Para qué lo voy a llamar? Lo contactamos, lo fuimos a visitar al día siguiente. Bueno, en resumen, me van a veces a través de personas, pocas veces a través de sueños, es como que me van mostrando el camino. Entonces, como que me dicen, che, mira, hay que ir por acá, hay que ir por acá. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que no me enganche con lo que va pasando, porque digo, claramente hay una fuerza mayor, como decía Shirdi, el titiritero moviendo los títeres. Claramente hay un titiritero ahí digitando las cosas. Entonces, ¿cómo me voy a hacer cargo de que yo tengo algo que ver con todo eso que va pasando? Entonces yo lo siento como una ayuda, porque digo, si hay una energía más grande, más fuerte, una inteligencia más grande que yo, moviendo las piezas, ¿de qué me voy a hacer cargo? De que yo hice qué. Entonces yo lo siento como me es más fácil a veces no engancharme con los resultados. Eh, y sí, trabajo todos los días un montón. Mi karma yo creo que lo hago, pero después no sé qué va a pasar. Y no me preocupa mucho tampoco qué va a pasar. Entonces, esa parte está buena. Lo que sí me gustó después, lo de la parte, el proceso negativo y el proceso positivo, eh, para mantenernos en ese estado de dicha o de felicidad permanente o incluso creo que el camino de realización, ¿no? Esto de lo negativo, quitar las hierbas, las malas hierbas, ¿no? Los deseos, porque dice, la mente no existe, es como la tela llena de hilos de deseos. Cuando se van los deseos, la tela se deshace. Es lo negativo y lo positivo. Después de eso, poner a Dios ahí sembrar la semillita de la conciencia de Dios. Entonces, eso me dejó pensando de decir, bueno, ¿cuáles son los deseos que todavía tengo que desterrar de mi mente, ¿no? De limpiar. Eh, bueno, nada, sigo en ese proceso. Así que esas son las dos cosas que más me resonaron del texto. Gracias. Sí, Marcos. Viste que Baba dio muchísimas veces el ejemplo de la tela, decía con su pañuelo, mostraba, y de los hilos, como dice acá, ¿no? La urdimbre de los deseos. Esa urdimbre está formada todos deseos trenzados y esa es nuestra mente. Entonces él enseñó mucho ese tema con ese ejemplo, de sacar los hilos de a uno y se va desarmando y se desarma todo. Ese es el ejemplo para la mente, ¿no? Cómo se desarmaría la mente, sacando los deseos de a uno, aunque sea. Gracias, Marco. Bueno, seguimos nomás con el estudio. Raúl, ahí te veo. ¿Qué podés comentar, Raúl? Buen día. Zairán, buen día. Sí, a mí me llamó la atención algo que ya comentó Albina, pero dice, actuar sabiendo que el resultado vendrá y sin embargo no apegarse ni preocuparse por él es una señal que se tiene como una cualidad sádvica. Esto me pareció importante, creo que es epicentral en todo este recorrido, y después sigue con que para todo esto hay que tener una mente ecuánime. Yo no sé, Dardo, si te parece, o Albina, que cuente, yo muchas veces he relatado en relación a la ecuanimidad un sueño de Philip Crystal. Yo no sé si ya todos lo han escuchado o si lo repito, que viene a entender qué es lo que es ecuanimidad. ¿Qué te Dale, Marco. parece? Dale, Raúl, adelante. Después seguimos nomás con... No hay problema. Bueno, siempre esto de la ecuanimidad me quedó grabado en, no sé si en el libro Cortando lazos que nos atan de Philip Crystal, que ella explica que tiene un sueño y que ella está parada frente a un precipicio y que hay una cuerda
por la cual tiene que caminar y le dan una barra para caminar y pasar el precipicio y llegar al otro lado, al destino, ¿cierto? Entonces ella se ve caminando por la barra y cuando está a la mitad del camino en el precipicio, se le para en la barra del lado derecho un pájaro negro, entonces ya pierde el equilibrio y se cae. Nuevamente ella se ve en el sueño que está de nuevo parada frente a la cuerda para transitar de nuevo el camino y comienza con la barra a caminar. Cuando llega a la mitad del camino de la cuerda, se le para del lado izquierdo un pájaro blanco, pierde el equilibrio y se cae. Bueno, moraleja, nuevamente se pone frente a la cuerda para pasar el camino y el objetivo ¿cuál era? Llegar al otro lado, era el destino, es el lugar donde uno tiene trazado llegar. Y dice, moraleja, cuando no te dejes distraer ni por el pájaro negro ni por el pájaro blanco, llegarás a destino. Y eso es lo que a mí me pareció bueno, cómo definir la ecuanimidad, me pareció una cosa preciosa, de una claridad total, porque eh, eso indica que no estamos siendo afectados por los opuestos, ¿cierto? Ni por como hablaba Albina, sobre las alegrías y sobre las tristezas. Entonces, cuando uno está enfocado en el destino final, a dónde quiere llegar, y que no te voltee ni la vanidad, ni el orgullo, ni la pena, es fantástico, es un ejemplo bonito para llevarlo a la práctica. A mí me ha servido mucho y bueno, como no sé si decía Albina, algo o Marcos, algo vamos avanzando, ¿cierto? Yo creo que algo se avanza en este proceso. Zairam. Claro, como decía Marcos, no vamos a seguir reencarnando si vamos o por una o por la otra. Ponele que nos gustan las penas, y no, tampoco. Y las alegrías, tampoco. Ninguna de las dos no hay que llenarse de esas cosas en este mundo objetivo. Si vienen, las dejamos pasar, no nos tenemos que Hay, dedicar. hay que aprender a ser buen observador. O sea, Sí, sí. tenemos que observar todo esto, lo que nos pasa, lo lindo y lo feo, lo dulce y lo agrio. O sea, siendo un buen observador, sin involucrarnos en cada una de las cosas, es como nos ayuda, creo, Zairam. Claro, como dijo acá que hay que observarlo desde la distancia, de la distancia. Claro, somos el testigo. Bueno, gracias Raúl por el comentario. Bueno, vamos a seguir. Carlos, ahí te veo que estás buscando material para entregar algo potente, ¿no? ¿Cómo va? Buen día. Om Sairam, me conecté tarde y no leí nada. Supongo que están hablando del fruto del karma. Eh, no sé, estaba leyendo cosas, pero de casualidad, de que tiene que ver con esto. Pero bueno, sí, Baba dice, la mente es como eléctrica, no tenés que acercarte mucho porque te da una patada. Estaba leyendo, por ahí. Lo dice de esa forma. Sí, Yo siempre trato de ver cómo decir las cosas, no sé si se me entiende, son muy sutil, qué sé yo. Uno puede ser un ermitaño y entregarlo todo y renunciar a todo y sigue siendo un gran ambicioso porque desea la liberación. Hay gente que vive en este mundo queriendo tener autos, casas, cosas y están apegados a eso sabiendo que van a morir o ellos creen que van a morir. Bueno, van a morir, pero no es, va a ser la última vez que mueran. Y son ambiciosos y uno dice, mira qué ambicioso. Y hay gente que dice, uy, yo renuncio a todo porque yo quiero la liberación. Y ellos son más ambiciosos que nadie, porque ellos quieren algo que es eterno. ¿Me explico?
Y cuando Baba dice el néctar del conocimiento, néctar viene de Amrita, ¿no? Amrita es no muerte. Entonces, ¿qué es? ¿Quién es en realidad el que quiere la liberación? ¿Quién está detrás de esa idea? Que va más allá del pensamiento y que va más allá de la acción, por más que sea meritoria. La renuncia de todo es incluso renunciar al que está renunciando. Cuando uno va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y se llega al corazón que es puro, ahí pasa algo que no tiene que ver ni con la renuncia, ni con el karma, es volver a la fuente. Esa fuente es el Atma y esa fuente es Dios. Pero ahí no hay negociación. No hay, estoy controlando la mente. Sí, controlen la mente no se puede controlar. Porque la naturaleza de la mente es pensar. Pero la energía de los chakras y del corazón que se expande es que lo que nos da una respuesta de fusión con esa realidad, que es como el agua cuando se mezcla con el agua. Y eso no entiende ni de renunciación ni de acción, sino que entiende de amor, de fusión. Amor puro es fusión. Yo una vez, hablando, hay otro libro que habla sobre la meditación eh, tibetana, pero bueno, dice que la mente es vacío. El vacío no es la ausencia, el vacío es la esencia básica de todo y donde todo surge. Podemos llamarlo el Atman. Entonces, la visión es mente, la mente es vacía, que tiene que ver con esa fusión. La mente es vacía. El vacío es claridad, porque no es espacio sin luz, es espacio como cuando el sol lo ilumina, entonces tiene cognición luminosa. La visión de todo lo que tenemos es mente, la mente es vacuidad, la vacuidad es luz. La luz es unión, la clara luz es unión y la unión es dicha. La dicha es lo que tenemos sin buscar nada, renunciando a todo, incluso al querer obtener lo que a lo que no renunciamos, sentimos esa fusión. Por eso siempre hay un último nudo que nosotros no alcanzamos a desatar cuando decimos voy a hacer bien los deberes porque Baba lo dice y sí, está bien que lo hagamos, porque si no nos vamos a cualquier lado. Por eso tenemos un maestro. Pero cuando nosotros vamos deshaciendo todo y nos preguntamos sin obtener una respuesta mental, digamos, filosófica, griega, no sé qué palabra usar, quiénes somos, pero seguimos preguntando, llega un punto en que no queda nada y queda todo. Esa expansión es eternidad. Y eso es la fusión, porque Dios habla de flujo, no habla de nada más que de eso, como que uno entra en un flujo sí, de energía, pero también de conciencia, en donde la fusión es como la gota de agua con el mar. Tan tenemos la mente acostumbrada a pensar que uno cree que la gota se fusiona en el mar porque el mar es más grande y la gota es más chica. Pero cuando yo hablo de fusión, y piensen bien, ¿por qué el mar no se puede fusionar en la gota? Si en el punto donde se fusionan son lo mismo. La gota se fusiona en el mar, pero el mar se fusiona en la gota. Y todo es uno. Esa es a eso conduce la verdadera renuncia, que es la renuncia hasta querer fundirse en el mar, porque es natural, porque la esencia va con la esencia.
Dios está buscándonos a nosotros. Nosotros buscamos a Dios, pero Dios nos busca a nosotros. Y si damos un paso, Él da 100 para nosotros. El amor unitivo, que es más que amor a las cosas, incluso más que amor a la liberación, el amor unitivo es ese. Y eso da felicidad. Y eso da amrita. Bueno, gracias. Vamos a ir. Sí, Carlos. Es lo que Baba le llama acá también bienaventuranza. Bienaventuranza. Como que lo diferencia de la felicidad mundana y dice que, ¿qué quieren ustedes? ¿Aquello? La felicidad mundana, que es efímera, corta, se acaba, viene de objetos que se deterioran con el tiempo. ¿O quieren la bienaventuranza, que dice que existe en cada uno como parte de su misma naturaleza? O sea que siempre está, depende de nosotros que queremos elegir, ¿no? ¿Seguimos con el mundo o buscamos la bienaventuranza? Bueno, Mm. gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por la participación. Gracias. Continuamos a ver. Guillermo, buen día. ¿Cómo va? A ver si alcanzaste a leer algo y estuviste en la charla, en la lectura. Sí, muy buenos días. Por cierto, bueno, me hubiera gustado saber que Marcos estuvo por acá para haberlo invitado a salir y haber compartido con él. En otra oportunidad será. Eh, Quería comentar así como contexto de que para mí el yoga basista y el Gita me han abierto un mundo que hasta hace un par de años atrás, la verdad es que a diferencia de la mayoría de ustedes, no conocía. Y eso ha implicado que ahora estoy poco a poco consciente de aquellas acciones, pensamientos, actitudes que debiera ser y otras que no debiera ser. Ahora, centrándonos específicamente en el texto de hoy, eh, me llama a mí la atención de que de alguna manera, sin saberlo, como explicaba, por no tener conocimiento de estos textos sagrados. En general en mi vida siempre he actuado relativamente alineado con esta definición de hacer cosas y no esperar los frutos. Sin embargo, eso se neutraliza con los deseos, curiosamente, porque en algunos temas puntuales mis deseos son bastante potentes. Pero en lo general, actúo haciendo cosas sin esperar frutos. Y lo que está expuesto acá, que es bastante claro y realmente, como decía Albina, uno cuando empieza a marcar, en realidad lo que surge son un par de líneas no marcadas. Entonces es como que el mundo al revés. Y claro, yo marqué algunas cositas y, y todas tienen como que la misma orientación. Y una que específicamente me causó atención, dice, si tienes la mirada puesta en los frutos de tus acciones, te expones a verte afectado por la preocupación, la ansiedad y la inquietud. Y gracias a Dios, a mí en realidad eso no me pasa. Y, y claro, si nos fuéramos al resto de todos los preceptos, ideas que están en el Gita, que no hemos visto todavía, algunos que vienen por delante, y los del yogacista, que ya lo he visto en más de alguna oportunidad, probablemente estoy al debe en un altísimo porcentaje, pero pareciera ser que en este no. Y les coloco dos ejemplos muy puntuales y muy breves. En los 90 por años, estuve trabajando para mientras estaba en la Fuerza Aérea de Chile, digamos, para una empresa norteamericana, y hacía trabajos, traducciones, eh, cambios manuales, técnicos, una empresa norteamericana de 60 personas, 40 doctores de alta tecnología en el área de la defensa. Y mi señora me decía, ¿pero por qué trabajas para ellos? ¿Te van a pagar? No sé, le decía yo, no sé. Eran fines de semana completos que me dedicaba a eso. Y de hecho, en esa época estuve en Irak y allá, como tenía mucho tiempo libre, trabajaba y trabajaba. Bueno, después vino una recompensa que fue altísima, pero que yo no la esperaba y me vino muy bien. Y en otra oportunidad, y este es el segundo ejemplo, estaba en mi casa un día a las 8 de la noche, un día domingo, y me llama una persona, un cabo de la Fuerza Aérea, desesperado, diciéndome que su papá estaba en una ciudad
a 700 kilómetros de Santiago y que los médicos habían determinado que si no lo operaban dentro de las 48 horas iba a morir. Y no estaba la tecnología en esa ciudad, Concepción. Y había que traerlo a Santiago. Bueno, no estaba dentro de mi ámbito de competencia disponer eso, pero utilicé todos mis contactos y experiencia que tenía y el resumen fue que al día siguiente, a las 8 de la mañana, había un avión ejecutivo de la Fuerza Aérea en Concepción, un avión ambulancia con médico, enfermera, y a las 9 de la mañana, 9:30, estaba en Santiago. Y a las 12 del día lo estaban operando en el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile. Una persona que no tenía que ver con la Fuerza Aérea de Chile, solamente el nexo era que era el papá de un cabo de la Fuerza Aérea de Chile. Y yo me olvidé del tema, me olvidé del tema completamente. Pasaron 2 años y un día en Bagdad, Irak, se me acerca un sargento y me dice, mi comandante, necesito hablar con usted. Dime, por supuesto, le invito a tomar una bebida, claro. Y ahí me contó, mire, yo soy el cabo que lo llamó hace 13 años atrás por el tema de mi papá que se estaba muriendo. Ah, le dije yo, ¿y cómo está tu papá? Muy bien. Bueno, menciono estos ejemplos, por favor, y entiéndanlo bien, no como una autorreferencia a hacer las cosas bien, definitivamente no. Simplemente de alguna manera, fundamentar de que en mi vida, muchísimas cosas que he realizado, nunca he buscado un retorno ni un fruto. Eh, por cierto, que es un tema sumamente importante y todavía tengo que trabajarlo mucho porque de repente hay cosas que no es así. Pero me es muy amigable, he disfrutado mucho su lectura y, y tal vez en este mundo, si fuera de alguna manera de expresarlo, del 100% de lo que significa el autoconocimiento, en este 0,1% o 1%, creo que tengo algunos puntos a mi favor. En el resto, no sé. Muchas gracias. Bueno, Guillermo, sí, gracias por el comentario. Es que es así, realmente lo que comentó Guillermo es llevar a la práctica concretamente todo lo que estamos aprendiendo desde el capítulo primero. ¿Se acuerdan? La entrega a Krishna, le decía, todo entrégaselo al Señor, decía Baba. Y es eso, la entrega de los resultados no es otra cosa. En realidad es fácil, pero se nos escapa de la mente. No lo tenemos presente todo el tiempo. Y lo que cuenta Guillermo es exactamente eso, es entregar los resultados, dedicarte a la acción, que también lo habíamos estudiado. Dedícate a la acción, haz tu dharma, le decía como guerrero, ¿se acuerdan? Haz tu dharma. Lo demás me encargo yo, es mío, no tenés nada que ver, no sos el hacedor. O sea que nuestro deber es hacer el Dharma y en la práctica hacer así, soltar completamente el resultado. Si Dios se va a encargar, así que ¿para qué preocuparnos? Gracias, Guillermo, por los ejemplos, muy lindo. Bueno, seguimos adelante. Y muy bien el tema de nombrar eso, de la preocupación, la ansiedad y la inquietud. Preocupación, ansiedad e inquietud. ¿Cuántos millones de personas quieren librarse de eso? El secreto está acá, lo dice Baba en el primer renglón del capítulo. No tener la mirada puesta en los frutos. Entonces, no los esperemos esos frutos, dejémoslos libres, que Dios haga lo que quiera. Entonces, no vamos a tener preocupación, no vamos a tener ansiedad y no vamos a tener inquietud. Ese es todo el secreto. Así que, bueno, continuamos. A ver, Elina, ¿qué te parece si nos comentás algo a ver de lo que leímos? Adelante. Bueno, remarqué algunas cositas. No iba a hablar porque estoy con fiebre. Estoy pasando por una sinusitis, pero mientras estuve escuchando, sí estaba como atenta. Creo que se hizo un muy buen análisis desde la primera persona que era una mujer, no recuerdo si era Lili. Me sentí muchas cosas muy, con cada uno, muy como la vivencia que tuve, ¿no? Digo, bueno, a ver, la escuela, la educación, las materias, cómo las he llevado, o sea, prestaba mucha atención en eso y creo que cada uno hizo un buen resumen, ¿sí? Con lo que con lo que han expresado. Pero bueno, en sí, si tuviera que hablar desde mí, creo que pongo importancia en el resultado este de soltar los, el apego
al resultado, ¿no? O sea, cómo desapegarse, ¿no? A esa parte y, y ver nuestras acciones y soltarlas, o sea, decir, bueno, mi corazón está latiendo hacia aquí y voy en esa dirección, ¿no? Voy a decir, bueno, voy a hacer esto, ¿no? Como las acciones que nombró recién esta persona, perdón que no recuerdo los nombres, em, que las Michelle. hizo del corazón, las hizo del sentir, yo puedo ofrecer esta ayuda y veré los resultados. Puedo llamar por teléfono, estoy transitando esta situación y lo suelto y después, bueno, al tiempo, 2 años después, se le presenta el hijo, ¿no? Y le dice, mira, acá está mi papá, pero él no sabía qué había sucedido, solamente hizo desde su voluntad, desde su sentir y creo que ahí está, ¿no? La renuncia, pero sentirlo y manifestarlo desde, yo entrego esto. Y luego ahí está, ¿no? Lo dejo aquí en manos de lo que sea que tenga que suceder. Em, después, creo que fuiste vos el que dijo son 3 puntos que también lo puse para que ver, que lo marqué. Bueno, también lo de la buenaventura, que también lo resaltaste, que existe en cada uno como la propia naturaleza. Creo que esta frase, creo que fue el final, em, me súper llamó la atención, o sea, creo que es un buen resumen y, y conectar con, con esa felicidad, ¿no? Que es la que te eleva. Así que bueno, no puedo decir mucho más porque como que creo que todos han dicho un montón y estaría como seguir remarcando esa parte, pero creo que, bueno, este tema de la causa y el efecto en cada cosa de lo que hacemos, ¿no? Em, así que bueno, creo que ese es mi aporte. Sí. Sí, sí, Lina. Mirá, en la misma frase de la bienaventuranza que te estás refiriendo, también nos dice, por otro lado, que la felicidad que creemos, que es felicidad, no viene de los objetos externos, no viene de los objetos externos. Es un punto importantísimo, porque todos yo creo que buscamos bienaventuranza que es superior a la felicidad mundana. Entonces, y acá nos está asegurando que no viene de los objetos externos. Obviamente, lo indicado sería buscar la bienaventuranza que está en nuestra naturaleza. Así es. Bueno, gracias, Elina, por la participación. Vamos a seguir adelante. Lili, no sé si estás escuchando ahí, podés conectarte la camarita y comentar algo. Ahí está, perfecto. Adelante, Lili, buen día. Y a Dardo, ¿qué tal? Y a mí, y todo Lili, se esto, escucha, perdón, se escucha muy bajito, Lili. A ver si podés perdón, acomodar ahí el micrófono o algo. no, el micrófono está al máximo, pero yo estaba lejos del micrófono. Ahora se me escucha. Ahí está un poco mejor, sí, sí, sí. Más que esto, ya me lo tengo que comer el micrófono. No, pero está bien, podemos hacer el esfuerzo para escuchar, Se dale. oye, si no, me conecto con la laptop, porque ahora estoy en la computadora de torre. Li- No, está Lili, bien, se te adelante. escucha bien, yo te escucho bien, ¿Se Lili. escucha? Adelante. Sí, sí, Ahí Lili, se adelante. escucha Vamos bien, bien. Lili. Vale, vale. Em, bueno, eh, a ver cómo junto los pedacitos de las cosas que se me fueron. Bueno, la más terrenal es que me recordé de esa frase de San Martín, el honorable exatrilla, que decía, las cosas hay que hacerlas, bien o mal, pero hacerlas. Eh, y dejando de lado el plano de la acción y entrando un poquito más en todo lo que puede ser nuestro alcance filosófico, eh, me pregunto, eh, cuando nosotros intentamos hacer toda una serie de cosas desde nuestra concepción evolutiva, este, y hablamos de este plano de creación como que tuvo un principio, tiene un final, ok, pero en realidad sabemos que todo este ciclo tiene su principio, tiene su final, y después hay infinitos ciclos, infinitos finales
de todos los mundos, de todas las creaciones que están sucediendo simultáneamente. Ante esta comprensión, ¿cuál puede ser nuestro apego? ¿Cuál puede ser un sentido de posesión? Creo que si nosotros elevamos nuestra visión a la totalidad de lo fenoménico, ya solamente con eso, forzosamente nos tenemos que colocar en un punto de ecuanimidad que no se identifica ni se involucra con nada, puesto que todo lo que se manifiesta es ilusión. Eh, entonces, si tengo que hablar de mí personalmente, eh, digo, en casi todos los casos de vivir algo que es supuestamente felicidad o contratiempo o desgracia, eh, tienen la misma validez. O sea, ese sentido de la alegría o la felicidad, yo personalmente no lo entiendo, no me sucede. Eh, este, no sé, esta es una de las cuestiones que me atañen más profundamente y que se las puedo compartir. No sé cuánto pueda servir o no. Gracias, Zairam. Y lo de la alegría y la felicidad o la desdicha y el pesar, Baba siempre lo ejemplificaba con la ola del mar. Cuando se levanta, dice, ustedes están en la cresta de la ola, todo les va lindo, tienen alegría y todo, pero eso va a caer porque estamos en la dualidad, va a caer y seguro va atada a un sufrimiento o un pesar. Así que no tiene sentido ir siempre arriba de la ola como que surfeando eternamente y no podemos salir de eso. Por eso habla mucho de la ecuanimidad, Sai Baba, insiste, que ese es el mismo yoga, le dice, el yoga de la ecuanimidad, por ahí lo nombra. Así que tenemos que insistir con eso, porque si no, no va a cambiar, seguimos en este mundo enredado con los pensamientos que tenemos y no nos abrimos a una enseñanza superior, como decían capítulos atrás, ¿no? Esto es un modo de vida superior, aprender y practicar esto que nos enseña Gita, un modo de vida superior, fíjense lo que hablaba. Así que, bueno, Lili, gracias. Seguimos adelante. No sé si estará Humberto, te veo ahí, Humberto, buen día, si podés comentar algo. Perfecto, adelante, Humberto. Buen día, ¿qué tal? Sí, acá estoy. La verdad que este es un capítulo eh, al que siempre hemos hecho en algún momento desde el inicio, creo, referencia, porque el tema central, desde mi punto de vista, es la acción sin apego. Y el texto gira en torno a una idea clave del Gita, que es actuar sin apegarse al resultado. Toda acción va a tener consecuencias, o sea, siempre va a haber un resultado. Puede que sea un resultado que nos agrade o nos desagrade, nos parezca bueno o malo, pero siempre va a haber un resultado. También de esos resultados nosotros vamos aprendiendo, porque el resultado me va a ir dando lecciones, digamos. Pero el tema es no apegarse al resultado. Esto significa, no significa que debas renunciar a los frutos de tus acciones, sino que no debes actuar motivado por el deseo de obtenerlos. Y esto es lo que libera la mente, justamente de esto que acaban de mencionar, la ansiedad, la preocupación y el ego. Entonces, el dilema del fruto de la acción es, si te enfocas en el resultado, te llenas de ansiedad. Surge la duda, ¿cómo vivir sin buscar resultados? Y la respuesta es, confío en lo divino,
que siempre me va a proveer lo necesario. Desde cierto punto de vista, o desde cierta perspectiva, esto puede significar una especie de negligencia. Mira, tú estás haciendo esto, pero ¿cómo no vas a esperar el resultado? Entonces, ¿para qué estás actuando? ¿No? Uno podría decir, si uno va a trabajar para ganar dinero, supongamos, porque necesita ese dinero para mantener a su familia. Entonces, ¿cómo no va a esperar un resultado? Sí, uno puede esperar el resultado, pero uno no tiene que estar apegado al resultado. Y ahí el tema del apego creo que es uno de los puntos fundamentales. Entonces, algunos creen que el hacedor no tiene derecho al fruto, pero acá no dice que no haya derecho al fruto. Dice que no tenemos que apegarnos al resultado, pero sí obtener el fruto, pero no estar apegado al fruto. Sí tienes derecho, pero no debes apegarte. Y Krishna ahí le ha aclarado, renuncia al fruto, no, no tienes fruto, porque siempre toda acción va a traer consecuencias. Esto es lo poco que puedo llegar a entender de este texto. Muchas gracias a todos. Buen día. Exacto, Humberto. Tienen todas consecuencias, sean buenas o sean malas. Obviamente es preferible las buenas para cosechar resultados buenos, entre comillas, en este mundo. Bueno, para ir alcanzando la cualidad sádvica completa y después liberarnos también de esa. Pero claro, el apego es un punto importante, también lo comentó Elina ahí, y fíjense, Baba, cómo lo compara, ¿vieron cuando lo compara con la corriente eléctrica? Una fuerte corriente eléctrica, la mente es una fuerte corriente eléctrica. Y pone dos palabras que importantes, Baba, literalmente, pone contacto y apego. Yo me imagino, ¿no? Tocamos un cable que está ahí con alto voltaje, contacto. Y apego, lo agarro el cable, lo quiero para mí, no lo suelto. Pero peor todavía, fíjense lo que son las palabras apego y contacto. Bueno, eso dice que la mente, si hacemos eso con los deseos de la mente, nos va a arruinar, ¿eh? La mente tiene que ser puesta a una distancia, observada, no involucrarse ahí. Y bueno, eso significan los apegos. Imagínense agarrado a un cable de altísimo voltaje. Bueno, gracias Humberto. Vamos a seguir adelante. Gracias. No sé si estás, Andrea. Andrea de Rosario, ahí te veo conectada. No sé si estás escuchando. Perfecto. Buen día. Hola, Andrea. Me estaba dando vueltas el tema del desapego a los resultados desde el punto de vista referencial, como siempre nos dice Marcos, con el tema de los hijos, en su educación, en el día a día, desde que son chicos, uno va haciendo por ellos o para ellos sin esperar el resultado, o tendría que ser así. Un ejemplo, mi hijo esta semana volvió de Bariloche y los padres que lo acompañaron, pusieron en el grupo cuando volvieron, pues todas agradeciéndoles, eh, algo habrán hecho bien, quédense tranquilos, algo habrán hecho bien, porque no causaron ningún problema, ningún pleito, no hubo una disputa, no hubo un mal momento, nada. Y ahora, hablando de todo esto, me cayó esa ficha, que uno cría, da y es con amor y desde el desapego a los resultados. A veces sale bien, a veces no, pero la intención me parece que va por ahí, que es buena. No sé, lo tomé desde ese punto de vista. Me entró por ahí esa información del entregar el resultado. Sairam, saludos a todos. Sí, a veces en el mundo se puede confundir. La gente que no conoce estos temas está en la base, digamos, de la evolución, por así decir. Se cree que vos tenés que estar apegado al resultado al revés, ¿no? Porque si no, no vas a hacer las cosas bien, no te vas a ocupar como se debe. Eh, no es así. Sai Baba nos enseña que no es así. El deber lo ejecutamos como corresponde y después lo otro corresponde a Dios. Si en el mundo hay gente que eso no lo entiende, no nos tenemos que preocupar. Acá nombró la palabra
no tener una mente asociativa por ahí, ¿se acuerdan? La nombró como, a ver si la encuentro, acá. Dijo, la mente ecuánime y no asociativa, Sangha Buddhi. Es decir, eso es lo que atrae apegos y enredos. Enredos pone la palabra. Bueno, no queremos enredos con el mundo, queremos una comunicación directa con Dios y un camino directo a Dios, como enseña el Gita. Bueno, Andrea, gracias. Gracias por la participación. Seguimos a ver quién puede comentar. Dora, no sé si estás conectada, Dora, estás ahí atenta, escuchando. Adelante nomás si es así. Sí, estoy atentamente escuchando porque es un tema que realmente en este momento lo estoy súper trabajando porque soy consciente que yo siempre fui de la acción. A un segundo que se me está acabando la pila. Bueno, esto de poner el cuerpo en acción. Y en estos momentos de mi vida eh, estoy trabajando mucho más la entrega. Siempre, bueno, el apego a la familia, o sea, es algo que lo sigo trabajando y, y sí, me resonó bueno, lo que comentaron absolutamente todos, pero lo de Marcos me llegó mucho. Esto de la entrega, de dejarnos guiar, porque en cierta manera, por ejemplo, en el trabajo lo he logrado siempre eso. He trabajado sin apegarme al resultado y me fue bien. Pero con el tema de pronto de la familia, de los apegos, a querer resolver los problemas a todos y todo, ahí fallé bastante. Em, Porque esto que hablan de la preocupación, la ansiedad, la inquietud, la tenía siempre. Y obviamente en muchos momentos la sigo teniendo. O sea que mi trabajo es constante. Y bueno, y en este momento de haber asumido también como coordinadora nacional de educación, también se me está planteando eso. Y me di cuenta que pasa por la entrega. Y dentro de todo lo que yo tengo, así como para ofrecer, me di cuenta que el canto va directamente al corazón. Y es lo que hace que se conecten nosotros directamente. O sea, es el lenguaje universal, que va más allá de las palabras, que tiene que ver con la energía del amor. Y bueno, eso es lo que estoy poniendo en práctica en estos momentos. Así que gracias a todos porque me están ordenando. Abracitos, Airam. Gracias, Dora. Sí, vos sabés que yo también me quedé pensando en lo que comentó Marcos. Él nos está mostrando que realmente es así. Nosotros lo leímos al principio del libro, en los primeros capítulos. Miren, acá yo lo estaba buscando. Mientras tanto, lo de la guía, vieron que comentó a través de sueños o de intuiciones o de lo que sea, Él nos va guiando. Y acá es una promesa que realiza Krishna acá al principio, en página 11. Dice, Baba cuenta esto. Si ustedes hacen esa entrega con respecto a la guía, ¿no? Eh, que el hombre haga un esfuerzo mínimo y después él se encargará y dice, él caminará, escuchen esto, él caminará a su lado, el Señor Dios, le ayudará como un amigo, lo conducirá como un guía, lo protegerá del mal y de la tentación, será su báculo y su sostén, el Señor dijo. Bueno, es increíble. Así que lo tenemos todo, lo venimos viendo, hay que refrescarlo nada más y llevarlo a la práctica en su totalidad. Perfecto. Sí, Gracias, Dora. Gracias, gracias. Dora. Muy bien, seguimos. A ver, no sé si está Manuel. Manuel, ¿estás ahí para hablar? Después también podría ser Willy, que lo veo conectado. Eh, José Alberto, también, si querés comentar algo, pueden abrir los micrófonos y comentar. Ahí está, adelante, José. Después, si pueden, vamos con Manuel y Willy.
Hola, Dardo, buen día. Buen día, Gracias. Julio. Estoy un poco congestionado hace algunos días, pero bueno, la verdad que es súper interesante, ¿no? Todo lo que comentan. Y a propósito, lo que comentaste sobre eh, que la felicidad no depende de los objetos externos, ¿no? Realmente, pero claro, yo veo que todo es un proceso, ¿no? En cuanto a mi experiencia de vida, cuando era muy joven o cuando era adolescente, tenía estados tamásicos, ¿no es cierto? De fiaca, no quería, qué sé yo, levantarme horario, en fin, hay un montón de cosas. Luego, en la juventud, despierta ese estado rayásico, ¿no es cierto?, de querer lograr cosas materiales. Y la verdad que eso fue mi motivación, ¿no? El querer lograr cosas materiales. Pero una vez logrado, porque tuve abundancia, podría decir, material, tenía abundancia material, pero comencé a sentir cada vez más un vacío interno, o sea, un vacío espiritual. Es como que esa veta se iba como secando, la parte, a medida que iba progresando económicamente, me iba vaciando espiritualmente. Entonces, qué contraindicación, pero ¿qué me ahí fue cuando conocí a Baba. Y entonces yo pregunté, y Baba, eh, yo lo relacioné con lo que sentía, que Baba me daba todo, que Dios me daba facilidad para lograr todo lo que yo quería, de acuerdo a lo que pretendía, ¿no? Lo económico, lo material. Pero a la vez, para darme cuenta que lo material no era todo, porque tenía el vacío espiritual. Luego, ahí fue, al conocerlo a Baba, cuando empecé a escalonar, evolucionar en el sentido espiritual, o sea, y ahí se produjo una especie de equilibrio, ¿no? Y entonces yo digo la palabra ecuanimidad, ¿no? Y relacionándolo un poco con lo que había mencionado Carlos, de un estado de vacío. Y respecto a me hizo acordar a un párrafo que quedan grabados de los textos sagrados, que para mí yoga es mi profesión, ¿no? Que sobre el yoga tradicional, el Hatha Pradipika, hace una mención de un estado de vacío, pero a la vez de lleno. Y me encantó eso, ¿no? Y las palabras son chuña y achuña, sánscrita, ¿no? Y chuña significa lleno. Y achuña, la A que antecede, vacío. Y dice, no es ni vacío ni lleno. Mejor dicho, es un vacío pero lleno de bienaventuranza. Eso me quedó muy grabado. Quiere decir que uno llega a ese estado de vacío en que se desconecta de la diversidad del mundo porque comprende que la felicidad ya no depende de lo de afuera, de lo externo, y en ese vacío interno no es tampoco vacío porque está lleno de bienaventuranza. Me encantó esa parte, ¿no? Bueno, eso quería mencionar. Sairam. Sí, gracias, José, por participar. Sí, es verdad. No terminamos a veces de creer en esta frase que la dice acá, comentó también Humberto. Yo me encargo de tu bienestar. ¿Eh? Siempre nosotros creemos que somos el hacedor y buscamos lograr todo por nuestro propio ego. Y no, yo me encargo de tu bienestar. También nos está diciendo, pueden dedicarse a esto de lleno, por así decir, ¿no? Algo va a ser
Dios va a ejecutar la conciencia infinita, le decíamos en el estudio del yoga basista, va a ejecutar algo que podamos dedicarnos a estudiar esto, porque si realmente estamos pensando en esto, que es algo superior, realmente tenemos que confiar, ¿no es cierto, José? Confiar en que eso va a ser así, que Él se va a encargar de nuestro bienestar. Sí, perdón, algo más. Sí, yo lo que me he dado cuenta, o actualmente, que son hábitos que tenemos muy arraigados de sentirnos los hacedores. Y es allí donde nos soltamos, ¿viste? Y o una cosa o la otra. Al considerarse que no somos los hacedores y tener la plena fe y confianza en Dios, entonces ya desaparecen todos los deseos, todo porque sabemos que Él otorga todo. Y además tenemos derecho a la acción, verdaderamente, y no a los frutos, pero no, la acción, no nos está diciendo Krishna que la acción no tiene fruto, siempre tiene fruto. Entonces, bueno, ahí está el juego, ¿no? Del desapego, ¿no? Sí, ¿se acuerdan lo que siempre comentaba Marcos Erice, el Shraddha, la fe esa que está faltando, que tiene que fortalecerse para creer realmente que es así y seguir adelante? Ujú. Bueno, gracias José, gracias por la participación. Seguimos a ver si estaba por ahí Manuel. Gracias a vos. Gracias. Willy Cabanzo, no sé si estás conectado ahí. Perfecto, adelante Willy. Ricardo, Después buenos días. Gracias a todos. Eh, en estos días he tenido la oportunidad de encontrarme con unos textos de Swami que dice que tenemos que estar en el omnipresente. Y entonces he estado trabajando mucho cómo ir del presente, que realmente ya es un avance importante. Estar en el aquí y en el ahora, como lo nombran ahora varios maestros, para nosotros encontrar cómo realmente no creer que somos los que hacemos, no somos los que, y sino encontrar un método para desapegarnos, sino hacer que el ego sea el que esté modulando todos los actos y todas las cosas. Y entonces le pregunté a ChatGPT que según este texto, ¿cuál sería la, la metodología que él encontraba en resumen dentro del mensaje de Sai Baba? Y destacó tres cosas que está en la Masmarana, eh, el Seva, el Saranagati, que es el que quiero resaltar yo, la importancia que tiene el entregarse y dar a Swami todo lo que nosotros permanentemente hacemos. Pero no desde yo, desde el ego espirituoso, sino desde realmente desde la conciencia que tenemos la oportunidad de actuar, no solamente en lo espiritual, sino en la vida corriente, como un ente adicional que tenemos, como un sentido adicional, que es lo espiritual. Entonces creo que importante y veo muy bonito y que me aclara mucho para un proceso de charlas que estamos haciendo para entender un poco cómo explicar el abandono de todas las incitaciones y los deseos que dice aquí en la página 36 en la mente y el proceso, cómo hay un proceso negativo y cómo abordar ese neti en las personas y llevarlos hacia el soham, porque pienso que las prácticas de entre las que yo estaba relatando me faltaba esta que era la meditación, hace importante que nosotros la apropiemos y la abordemos de todas las maneras como Swami las enseñó. Creo que la meditación en la luz, la meditación en el Soham, la meditación en el Ekanta Bhakti, todas son importantes, pero cada uno puede trasegar en cada una de ellas para mejorar y fortalecer esto que es la entrega final con un objetivo que finalmente va a ser entregarme a Dios en todo lo que estoy haciendo. Pero el proceso como tal es un tema que hay que tener muy claro dentro de uno mismo, porque yo estaba mirando lo que decía Andrea con respecto a los hijos y hoy en particular también tocó mi corazón y les agradezco mucho y a ella en particular el haberlo mencionado. Muchas gracias. bien, Willy, gracias por comentar lo de la autoentrega. Sí, lo vimos en capítulos atrás y Saibaba decía,
El ser humano se entrega a todo tipo de cosas, entrega su dignidad, su cuerpo, su mente, por cosas mundanas. ¿Y por qué nos entrega a Dios? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo superior, lo que mejor le va a sentar? Bueno, gracias. Gracias. Vamos a seguir a ver si puede comentar algo Manuel. No sé si estaba escuchando. Si no, Beatriz, puede ser. Beatriz, ¿querés comentar algo? Te veo con el micrófono abierto, Beatriz, ahí, pero no te... Sí, Ah, adelante. Perfecto, adelante, Beatriz, buen día. bueno, cortito, para redondear lo que dijo, qué es lo que yo pienso, Lili Carlos. Em, el tema del desapego por los resultados. Si yo, por ejemplo, ahora estoy mirando por la ventana y veo la pared de mi vecino de enfrente, si yo subo al quinto piso a la terraza, ya no veo la pared, sino que veo todo el barrio. Y si me subo a la punta de una montaña, puedo ver una ciudad o una gran parte de la ciudad y todas las actividades y las acciones y los movimientos y las energías que se producen. O sea, al ver la totalidad y todo lo que influye en esa totalidad, nos damos cuenta de que es casi imposible apegarse a los resultados, porque hay muchísimas energías que actúan y que no están en nuestro poder. Y a su vez, al elevarnos, al trascender, nos acercamos al Atma, a la grandeza, digamos, ¿no? A tratar de dejar de ser un Jiva hormiga, hacer algo más grande, más amplio, más trascendente y acercarnos al Atma, que es Krishna, Sai Baba, que dice yo me ocuparé de tu bienestar, y acercándonos cada vez más hasta el momento de ser el Atma misma. Solo eso quería aportar para redondear nada más. Muchas gracias. Sí, así es. ¿Cómo este individuo, qué ego hay que tener para pensar que este individuo puede controlar todo eso que comentabas, ¿no? Viendo todas las ciudades de ahí. No, un desastre. No se puede, no se puede de ninguna forma. Por eso la entrega es sí o sí el camino. Gracias, Beatriz. Bueno, veo que hay muchas personas que están de oyentes solamente. No sé si por ahí Silvia, Diego, Eva quieren comentar algo. Otras personas las veo acá que están solo de oyente. Y bueno, y si no, ahí está, adelante, Silvia. Sí, ¿qué tal? Buen día. No, hermoso círculo, la verdad que imperdible, todo queda. Y lo que venía pensando cuando lo escuchaba a Billy, Ujú. digo, realmente qué interesante, ¿no? Porque toda esta guía que nos da Sai Baba para poder poner en práctica justamente, eh, o sea, hace que cada día tengamos más conciencia, digamos, porque muchas veces actuamos, pero porque es nuestro deber hacerlo, pero ahora ya con una conciencia totalmente distinta. Y eso a su vez eh, nos nos va llevando a que nos demos cuenta y de ir hilando cada vez más finito cuando se actúa desde el corazón, desde el ego. Es maravilloso realmente eh, el grado de conciencia que vamos teniendo y por ahí no nos damos cuenta, ¿no? Y en estos círculos es como que aparece todo. Realmente estoy muy agradecida porque está buenísimo todo. Y yo anoté que lo que más me quedó eh, cuando habla, dice, la capacidad de la mente es como una fuerte corriente eléctrica que tiene que ser observada desde una distancia sin tocarla. Y justo ayer hablábamos de este tema en el círculo, en la casa, en el centro SAI, leyendo el yoga ballista, y bueno, eh, trato de practicar esto, ¿no? Es difícil, pero eh, bueno, hay que ir por ahí, digamos, ese es el camino, sería no tocar y no entrar en contacto, ¿no?
No sé, lo marqué bien fuerte porque me quedó, fue lo que más me impactó. Bueno, eso puedo decir, Sayán. Sí, así es, Silvia, es verdad, esto nos va poniendo cada vez más en conciencia de esto mismo, ¿no? De estas enseñanzas. Uno parece que lee el libro y queda por allá después que no se acuerda nada, ¿no? Pero en el fondo va picando y va entrando. Así que como todo, ¿no? Como todo hábito, mientras más le demos, más le pongamos a esto fichas, por así decir, más vamos a estar conscientes y teniéndolo presente es más fácil que lo llevemos a la práctica. Así que bueno, creo que han participado todos los posibles, así que vamos Hola, a... Dardo. Ah, Eva, adelante, Eva, sí, sí, ahí Sí, veo buenos días. Buenos días, Hola, hermanos. Undil. Con la lectura un poquito más he ido asentando al trabajo que estoy realizando, ¿no? De conseguir la paz mental. Y para conseguir la paz mental me aferro a Dios, como aquí dice, en este proceso positivo de apegarse a Dios. Apegándome a Dios y viendo el amor por todos, entonces voy consiguiendo la paz mental y también el trato de no caer en la dualidad, porque eso es la mente, es lo que nos hace ver en la dualidad. Entonces el trabajo es continuo y, y en algunos resultados, cuando uno va trabajando la paz mental, va sintiendo la bienaventuranza. Seirán. Sí, Eva, muy importante ese punto, el tema de desmalezar todo para después sembrar ese apego a Dios. ¿Vieron cuando compara? Qué lindo está esa comparación, ¿eh? ¿Y qué es desmalezar? ¿Cuáles son las malas hierbas? Acá nos decía, el error, la maldad, en una versión en inglés yo también leí la injusticia, son todas malezas que están eh, cooptando la mente, atrapándola y no dejándola ver con claridad, no dejando expresarse al intelecto. Así que sí, después de arrancar todas esas malezas, sembrar el apego a Dios, como si fuera cada semillita un apego a Dios. Muy lindo la comparación de esa, un tipo parábola, ¿no? Cultivar, cultivar el apego a Dios. Bueno, perfecto, gracias Eva. Seguimos entonces y terminando ya por hoy con Albina las palabras finales, ¿no es cierto? Adelante, Albina. A menos que alguien más tenga algo que decir, ningún problema, adelante también. Bueno, vamos Albina nomás. No Bueno, veo gente que... primero y ante todo quiero agradecer a cada uno, ¿no es cierto? Y a cada una de los que participan de este círculo, porque las reflexiones de cada uno me sirven y me ayudan muchísimo, o a recordar cosas, mensajes de Baba, o a cosas que debo poner en práctica todavía, que son muchas. Bueno, una de las partes que, que marqué, ¿no? Que me llamaron la atención, pero porque fue cuando Arjuna le dice que Shava a Krishna, ¿no? Y Krishna sonrió, se puso contento, ¿no? Porque Arjuna se había dado cuenta que, que Krishna era también Brahma, Vishnu, Shiva, la Trinidad. Y por su gracia Arjuna había alcanzado esa etapa de realización, y dice esa etapa de realización, porque según mi modo de ver, Arjuna todavía lo veía a Krishna como separado. Le faltaba el paso ese de sentirse uno, ¿no? Con Krishna. Por eso creo que dice esa etapa, pero le faltaba todavía muy poco. Y luego, ¿no? Dice que Arjuna robó a Keshava
que le nombrara las verdaderas características de una persona firme y contenta. Y Krishna le contesta, Partha, hijo de la tierra. Esto me llevó a recordar que Jesús siempre se decía a sí mismo, hijo de hombre, el hijo de hombre. Le busqué durante mucho tiempo el significado, incluso en el Antiguo Testamento dice en muchas partes hijo de hombre, y hijo de hombre, hijo de la tierra. Somos hijos de la tierra, pero tenemos que evolucionar hacia lo divino. Y esta evolución no es que Jesús no estuviera evolucionado, ¿no? Porque yo me preguntaba por qué no se decía a sí mismo hijo de Dios en vez de hijo de hombre. Pero lo que pasa con los grandes maestros y con los avatares es que toman una forma humana para que uno pueda llegar a comprenderlos. Y de otra manera no sería posible, ¿no? Y luego voy a pasar a este párrafo donde dice que lo primero que ha de conquistarse es el demonio del deseo y que para esto no es necesario emprender una guerra. Y yo sí emprendí una guerra contra el deseo. Tal es así que en una oportunidad que iba a India a verlo con mis ojos físicos, decidí ir, mejor dicho, decidida a ir a abandonar todos los deseos y no comprarme absolutamente nada. Vieron que allá hay muchas cosas que son muy bonitas, son lindas, alegran los sentidos. Cumplí, veía algo que me llamaba la atención, que me gustaba, y eliminaba el deseo, pero lo eliminaba. Pero resulta que por alguna vía o en otras circunstancias, de otra manera, alguien me regalaba eso que yo había visto, deseado y que había reprimido ese deseo. Incluso hasta una lila muy importante llegué a tener sobre eso. Entonces, durante el darshan, le preguntaba a Baba, Baba, ¿qué es esto? Yo quiero eliminar el deseo y vos me lo estás concediendo. Yo no entiendo esta parte. Me llevó mucho tiempo, mucho tiempo llegar a tener una respuesta. Y ahora veo acá, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Cuando dice que los deseos son objetivos que pertenecen a la categoría de lo visto, porque si no lo veo, no lo deseo. Pero tengo que tener la convicción, me lo está diciendo Krishna, que yo soy solamente el que ve y no lo visto. El que ve. El que ve está desapegado de lo visto. Y como dije que me llevó muchísimo tiempo comprenderlo, hoy esto que dice Krishna me lo refuerza. Soy solamente el que ve. No lo visto. Esto que me llevó muchísimo tiempo comprenderlo, yo ya lo había leído en el Gita,
lo tenía también subrayado, pero a veces, en mi caso por lo menos, no llego a tener una comprensión en el momento de lo que estoy leyendo, sino a través de señales que nos va poniendo Baba en el camino. Y dice que el de la visión firme se libera del apego. ¿Qué es realmente o quién es realmente el que ve? Me ocurrió varias veces de tener esa experiencia de ver a través de los ojos sin que yo sea el que ve. Y esa experiencia me ha servido para llegar a comprender lo que realmente quiere decir Krishna. Y luego dice, debes observar el funcionamiento de la mente desde afuera y no enredarte con ella, desde afuera. Y sí me ocurre que puedo hacerlo porque me siento separada de la mente. Cuando digo me siento, es algo mucho más profundo ese me siento, que no tiene que ver con el cuerpo. Pero hoy puedo decir que siento la mente separada de mí, pero sí la mente es un instrumento en mí para que pueda lograr, ¿no es cierto?, la liberación. Baba siempre dice, y en muchísimos mensajes, ¿no?, que la mente libera o esclaviza. Entonces, cuando les comento esta experiencia que tuve con los deseos, que fue realmente una lucha, una guerra, y que no debe serlo. Pero bueno, así fue la experiencia en mi caso. Y luego habla de la bienaventuranza, ¿no? La bienaventuranza en que está sumergido de la visión firme. Vuelve otra vez con el tema de la visión firme. Y que no viene de los objetos externos. La bienaventuranza existe en cada uno, es parte de uno mismo. Pero cuando el hombre está en la ignorancia, tiene ese atisbo de que tiene que ser feliz. Entonces busca la felicidad en todo lo externo. A medida que uno va teniendo el conocimiento, se va dando cuenta de que la felicidad, la bienaventuranza está dentro, que es allí donde debemos buscarla. Y eso para terminar, porque realmente es muy difícil llegar también a esa bienaventuranza interna. Y acá, para terminar, lo que dice Krishna, ¿no?, que aquellos que tienen la conciencia pura encuentran la más elevada felicidad en la realización de su propia realidad. Y llegar a tener también la conciencia pura también es todo un trabajito interno. Baba siempre nos dice, ¿no?, pensamientos puros, ver lo puro, hablar, escuchar, todo aquello que esté libre de impureza. Así que, bueno, es lo que en realidad quería compartir con ustedes, mi experiencia, ¿no?, en querer eliminar los deseos de mi mente de una manera muy, muy drástica, Mm. muy drástica. Pero me dio resultado, pero tampoco es así. Así que, Sairam. Acá, Albina, lo que acabas de comentar de ser el observador, ¿viste? Dejar la mente allá y vos, como bien dijiste, el ser,
la mirás, la observás y ves los objetos y también ves la mente y lo que piensa la mente. Y Baba dice que esa es la técnica, dice acá, por este medio él elimina el deseo. O sea, ¿cómo eliminamos el deseo? Poniéndolo todo afuera, siendo el observador, siendo el ser que somos y viendo lo otro como objetivos allá. Yo me imagino viendo todo con un telescopio, ¿no? Ahí afuera. Nada, nada que ver conmigo. Y bueno, al principio del libro nos decía que todo este estudio nos va a ir dando los medios y los métodos para alcanzar la realización en Dios, digamos que es la meta única prácticamente y principal. Y es eso, ¿no? El estita prajna que nombró, me encanta esa palabra, hace ese trabajo, lo que acaba de comentar Albina, exactamente ese trabajo, ¿no? Observador total, ¿no? Observa el funcionamiento de la mente desde afuera. Así que sí, así es, vamos a tener los medios y los métodos y todo para seguir adelante, no nos podemos quejar. Así que bueno, gracias Albina, y bueno, por hoy terminamos la lectura y nos veremos el sábado que viene, si Dios quiere. Uno ni tres llanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.